tiempo la cristianofobia ha ido en aumento dramáticamente. Una de las cosas que, ¿verdad?, los medios todo el tiempo están enfatizando es que siempre hay un issue con algún cristiano. Y te voy a mencionar 5 instancias de las que están pasando en este preciso momento, en estos últimos días. Tú tienes la nominación de Amy Coney Barrett al Supremo de Estados Unidos. Nadie ha logrado cuestionar su capacidad y su independencia judicial para ser una juez del Supremo. Nadie. Los demócratas no han podido cuestionar su conocimiento, su criterio, ¿verdad? El no estar parcializada, el tener una vida personal íntegra, de testimonio, su familia lo es. Lo único que ha salido a relucir para atacarla es su fe cristiana, su fe católica, ¿ok? Se le ha prestado demasiada atención y lo que está atado alrededor de eso. Porque entonces si tú eres una católica practicante, pues estás a favor de la vida, en contra del aborto. Eso es cristianofobia. O sea, si ella hubiese sido atea, yo creo que los demócratas estuvieran votando en plancha con los republicanos. Pero es una mujer de fe. Es miedo a ser cristiana, es miedo a tener en el Supremo a una cristiana. Y cuando la mayoría de la nación todavía, más o menos, es cristiana. Las iglesias que quemaron en Chile hace unos días. Horrible. ¿Cómo tú luchas por unas cosas y tienes que terminar quemando iglesias? Eso es miedo a los cristianos. El símbolo de ser cristiano intimida a alguien, representa algo. En Puerto Rico tenemos ahora mismo el concurso Joyas Machistas. ¿Está vigente? O sea, ¿no lo quitaron? No, está vigente. No, eso en el 20 y pico dan quién ganó. El 30 de octubre. El 30. Ellos anunciaron que el 30 de octubre dan los resultados ganó al premio. ¿Ok? Nosotros como medio estamos nominados y muchos de los recursos féminas de esta emisora, Tamoa, Claribel, Daisy Quiles, Fanny Gómez, están nominadas a un premio machista. Simplemente porque pensamos diferente, porque somos creyentes, porque tratamos de vivir en línea con la palabra. Cristianofobia, miedo a los cristianos. Hagamos sentir a los cristianos raros, mal. Es feo. En última instancia, si queremos serlo, alaben y glorifiquen a Dios en sus casas, pero fuera de ahí no. Ese es el reclamo sutilmente que se está haciendo. Tienes a Anaida Venegas, que la presentaron casi como si fuera una narco, simplemente porque se tomó una foto con un equipo de trabajo que fue contratado con armas largas, ¿no? Foto que yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiésemos tomado, ¿verdad? La gente ama las fotos y pasar por alto un equipo así, vestido militarmente, con armas, pues es una foto que podría ser hasta funny. Sí, curiosa. Curiosa, tú sabes, para tus archivos, ¿no? Pero llamada por la policía, tuvo que comparecer, a hacer preguntas, a contestar preguntas, por favor. No, una investigación. Una investigación. Oye, para el huracán María corrieron muchísimas fotos con los militares que vinieron con armas largas. Sí. Yo las vi. Exacto. Además, yo tengo, que yo trabajaba en un puesto de gasolina y no tenían seguridad. Y no eran armas largas, casi todos tenían armas largas. Así es. Y la gente se impresionaba, pues, porque, pues, como son grandotes y qué sé yo, ni qué, pues se tomaban la foto. Yo vi, ¿ustedes vieron fotos? Yo la vi, la foto, claro. Sí, muchas fotos, claro. Muchas fotos. Sí. No veo nada. Pero yo creo que el hecho de ser pastora y que no se avergüenza de decirlo y que fue allí y en 4 años ha hecho lo que dijo que iba a hacer y se ha mantenido donde dijo que iba a estar. Mi respeto y mi admiración por la senadora Anaida Venegas, siempre lo he dicho. Se ha mantenido en la goma donde dijo que iba a estar. No le ha flaqueado. En los momentos que tuvo que diferir del señor presidente Tomás Rivera Chat, lo hizo. Propuso los proyectos que todo el mundo le huía, ¿verdad? El 950. Ha estado ahí, pero es pastora, pero es cristiana. Tenemos que hacerla lucir feo porque tiene una silla que decide en términos legislativos. Y peor aún, es el intento de decir peligrosa, cuidado. Correcto. ¿Sabe? Correcto. Porque esa es la intención, ¿no? Sí, cristiana fundamentalista y mira. Peligro. ¿Dónde está como que con una actitud de gozo ante estos hombres armados? Ajá. De hecho, hace unos días el presidente de Brasil, Bolsonaro, acaba de hacer una denuncia en la Organización de Naciones Unidas por el ambiente anticristiano que se está dando en muchos países del mundo. El presidente de Brasil, porque obviamente él por ser cristiano se le ha pasado el rolo.
independientemente si algunas decisiones no han sido las más que la gente esperaba. El cuco principal con él ha sido que ha sido un hombre que ha establecido su fe, sus creencias, y eso le ha ganado como que el rechazo, porque ha ido en línea con sus convicciones y con su fe. ¿Y cómo fue recibida esa noticia o esa petición allá? Fíjate, no hay... sé qué reacción ha habido de las Naciones Unidas, pero él acaba de hacer la petición. Ok. Acaba de hacer la petición cuando las Naciones Unidas, que es otro documento que más tarde subo, ayer se me pasó subirlo dentro de todos los compromisos, las Naciones Unidas están diciendo, cuidado con los cristianos, sí. Esta gente impide que tengamos la paz mundial y de la forma en que nosotros queremos que el mundo sea. Hay cristianofobia, hay miedo a los cristianos. Así es. Cuando yo creo que nosotros, inclusive cuando estamos difiriendo, no estamos insultando a nadie. No estamos degradando a nadie. No estamos usando palabras peyorativas contra nadie. Contra nosotros sí, en la página de Facebook de Nueva Vida todo el tiempo. Y algunos de los activistas, sea del movimiento Victoria Ciudadana o sea de la comunidad, dicen palabras peyorativas de nosotros consistentemente todos los días cuando tocamos un tipo de tema como este. Interesante. O sea que cristiano y, vamos, no quiero complicar el tema, pero cristiano y heterosexual, cuidado. Sí. ¿Te das cuenta, no? Sí. Porque es la verdad. Claro. Es la verdad. O sea, parecería que estamos dentro de un círculo de gente peligrosa. Se ha convertido, los medios quieren convertir la palabra cristiano en una mala palabra. Ajá. Por eso yo sigo felicitando a la gente que está haciendo vocal y que en las redes está expresándose, porque les resultó por tanto tiempo el que nos sintiéramos mal de ser cristianos, el poder defender nuestra fe, establecer nuestras posturas de lo que creemos. Yo creo que por un tiempo lograron la intimidación. Sí. Pero la línea continúa, o sea, no baja, arrecia, a lo contrario. Sí. La gente lo percibe así. Mañana se supone que se vote por Amy Coney Barrett. Y los medios y los demócratas lo único que han podido atacar es y tratar de agarrarla por sus convicciones de mujer cristiana y por su fe. No han podido tocar otra cosa que no sea eso. Pero fíjate la connotación. Es malo ser una mujer conservadora de valores cristianos. Eso no está bien. En contraste con Ginsburg, la que muere, que era exactamente lo contrario. Lo contrario, eso estaba bien. Eso estaba bien. ¿Se opusieron en algún momento en su nombramiento, que ustedes sepan? De Ginsburg. La que falleció, sí. Ese detalle no te lo sé dar. Porque presumo que no. Yo presumo que no. Presumo que no, porque nosotros hemos sido pasivos por mucho tiempo. Esto no es de ahora, por mucho tiempo. Y entonces yo puedo estar casi segura que no hubo oposición. Sin embargo, ahora sí la hay. Yo subí el fin de semana un video de jóvenes expresándose frente al Tribunal Supremo a favor de la vida, porque como hay protestas frente al Supremo que no confirmen a Amy Coney Barrett porque estaría en contra del aborto, sería una juez en contra del aborto, pues unos jóvenes cristianos hicieron una contramanifestación. Entonces no hay respeto, porque mientras ellos están a favor del aborto, acá se interrumpe las labores que quieren hacer los jóvenes pro vida, gritándoles en la cara, rompiéndole los rótulos con mensajes pro vida, pegándose y de forma desafiante, con violencia. Es un miedo pasmoso a todo lo que tenga que ver con ser cristiano y con valores. Es el mundo al revés. Totalmente. El mundo al revés, porque, desde los 70, los logros por ejemplo, en el caso de nuestra islita, Puerto Rico, ¿no? Desde los 70, los logros de la iglesia, en términos de legislaciones y de cosas morales, ¿no? Fueron tremendos, pero ya luego del 2000 para acá, Juan, pudiéramos decir, ¿no? La cosa se empezó a complicar, y la voz de la iglesia a callarse. Así es. Sí. Luego de tantos logros importantes. Así es. Sí. Abrimos las líneas esta mañana. Sí, 787-993-9700. A ver lo que la gente quiere aportar en este tema, súper interesante. Cristianofobia es el tema. Cristianofobia. Miedo a los cristianos. 787-993-9700. Se me quedó César Vázquez como candidato a gobernador. Exacto. Donde lo han atacado es que es conservador
y lo tachan de fundamentalista. No han podido crear otra cosa. Adelante, en ruta, buen día. Fernan, Dios te bendiga. Te habla José de acá, Macao. Saludos, José, un abrazo, brother. Te amo, te quiero. Igualmente, sabes que te amamos muchísimo. Igual. Y a Juan Carlos y a Morena, sabes que los amamos. Gracias, mi queda amor. algo para nosotros, José, tranquilo. Gracias, igual nosotros. Mira, yo creo que esa encuesta que hace Matria y los activistas me ofende a mí porque yo soy parte de Alerta Puerto Rico. Mira. Y yo creo que esto es una persecución abierta, ya no callada, contra la estructura que se llama iglesia, ¿verdad? Contra las personas, ya no es algo que era antes un poco oculto, ya es más abierto. Y honestamente, hay una frase que yo utilizo en todos los comentarios, es que se les ve la costura. O sea, y la iglesia no puede ser tan ciega y tan sorda ante tanta ataque directo. O sea, hello. Están despertando, José, yo creo, los creyentes aquí. Sí. Están despertando las últimas semanas. No, están despertando de una manera tan increíble que ayer yo vi el Facebook de Brian Caro. Sí. Sí, los comentarios. Yo lo vi un rato. Lo que viene es una ola, un tsunami es lo que viene. Claro que sí, José, gracias. Yo percibo exactamente lo mismo. Puede haber una sorpresa tremenda. Pero esto cambió en cosa de unos meses. Yo te diría que algunas, como mucho 2 meses para acá. Sí, o sea, Sí. Hace unos pocos meses este panorama para la iglesia era totalmente diferente. Totalmente. Y todo el mundo estaba callado. Y nosotros desde el día 1 estábamos emplazando a la gente que se moviera, que hablaran, que se expresaran libremente. Sabemos que se paga un precio. Mira, en todo uno paga un precio. Esta no es la excepción. En todo se paga un precio. Y pues el que está dispuesto a pagar el precio ha sido el que ha estado lanzándose poco a poco. Ahora, el ataque es directo contra evangélicos y católicos igual. Sí. Sí, claro. O sea, todo lo que representa la fe cristiana tiene problemas. Sin embargo, hay personas católicas que han escrito que quieren ver a los suyos más activos. He visto gente que ha escrito, pero tenemos a un padre Carlos que es súper vocal. Padre Carlos ha cogido insultos y empujones. Y el obispo de Arecibo siempre ha sido un hombre que ha estado en la línea. Yo olvido el nombre de él en este momento, de apellido Fernández. Él, el pueblo católico siempre se ha expresado a favor de la vida. O sea, ahí tenemos a Rodríguez Bebe. Sí, de hecho. Que es católica también y olvidé el nombre, no sé si ella es católica. Y otro a nivel de América Latina, una voz importante, Agustín Laje, ¿no? Que lo seguimos tanto. Sí, correcto. Es una voz importantísima. Así es. Sí. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, muchachos. Bendiciones. Cristianofobia. ¿Estás de acuerdo que hay mucho miedo a los cristianos? Seguro, mira, están creando un prejuicio sobre el cristiano. Ayer precisamente en la radio, yo por la tarde, yo escuchaba un programa, ¿verdad? Y casi comparaban a César Vázquez como Hitler. Wow. A ese nivel que yo me quedé, pero casi César Vázquez, bendito este señor, que lo que hace, tú sabes, darle servicio a las personas, ¿sabes? A ese nivel, ¿sabes? Y yo digo, se está creando un prejuicio sobre el cristiano y hay que tener cuidado. O sea, Hitler creó un prejuicio sobre el judío. Exacto. Y mintiendo una y otra vez hasta crear un prejuicio, hasta que las personas le cogieron odio a los judíos, sí. ¿sabes? Y los terminaron matando. O sea, hay que tener cuidado porque nos puede ocurrir lo mismo. Si no controlamos la opinión pública, nos puede, ¿verdad? Yo no lo quiera, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado sobre eso que quieren hacer y hacer como un estigma sobre el cristiano. Eso es así. Por eso cuando Silverio Pérez publicó el ayatolá criollo, tuvo que sacarlo porque la gente le cayó tanto arriba que lo tuvo que borrar de su página de Facebook. De eso se trata, defender que tú eres cristiano. Sí, porque antes era como que aleluya, café puya y cosas así, eran boberías, pero ahora es un ataque
de peligro. Sí, ¿no? porque te pinta como alguien peligroso, alguien Sí. que odia, alguien que impide que haya unidad, que haya amor, Ajá. que haya cordialidad, respeto. Es exactamente todo lo contrario. Y nos han querido desaparecer del mapa desde décadas. O sea, Hitler, no solamente Hitler, el grupo Los Beatles, no sé si recuerdan, hay tanta cantidad de personas que apostaron el cristianismo dejará de existir, los cristianos van a desaparecer. Y por el contrario, es una ola. Esta ola se ve bien fuerte. Así es. Se ve un pueblo caminando junto, un pueblo haciendo la diferencia, un pueblo diciendo estoy cansado de estar cansado. Nos cansamos de estar cansados. Y de estar callados. Sí, de estar callados porque decíamos, mira, me siento cansado de la lucha, mejor no voto, mejor no hago nada. Me cansé de estar cansado. Interesante. En ruta, buen día. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a Amén. todos los que están ahí. Amén. Igualmente. Igual. Igual, Qué hermano, bueno, un qué abrazo. bueno el tema. Excelente el tema. Miren, pues yo le voy a decir algo. Que sigan teniendo miedo. Lo que nosotros no debemos hacer es parar. Y no estoy diciendo esto que ahora nosotros tenemos que coger palos, piedras y hacer, ¿verdad? Lo que ellos hacen, no. Pero nosotros sí tenemos que pararnos en la brecha y seguir haciendo el trabajo que hasta ahora se está haciendo. E incluso hacerlo más fuerte todavía. Porque ellos piensan que nosotros somos brutos, que somos araos. Y no es así. Hemos demostrado una y otra vez la calidad de seres humanos que hay al lado de acá. Y lo que nosotros pretendemos no es otra cosa que ellos vean la verdad y se conviertan a nosotros. Eso es lo que nosotros queremos. No los podemos obligar, ciertamente, no los podemos obligar, pero ellos tampoco nos pueden obligar a nosotros a aceptar sus posturas y todo lo que ellos quieren hacer con nosotros. Dios les bendiga, Dios Claro les que sí. guarde, Dios es bueno y está pendiente de sus hijos. Eso Amén. es. Amén. Gracias, hermano. Gracias por estar acá. Adelante, en ruta, buen día. Dios le bendiga. Amén. Sí, te escuchamos. Cuéntanos. Amén. Le habla por acá el pastor Casado. Me Qué bueno. gozo con la programación. Yo entiendo que la cristianofobia se da mucho y muchas veces uno tiene que levantar una iglesia, tal vez en un área residencial o un área rural. Los ataques que recibimos, a veces le ensucian la entrada de la iglesia y muchas cosas, y esas cosas pues uno no las puede denunciar. Si uno las denuncia, pues nos tildan de otra cosa. Pero yo creo que el pueblo cristiano, aún dentro del mismo pueblo cristiano, ha aprendido a comprenderse y amarse. Ya el metodista se abraza con el pentecostal, el presbiteriano se abraza con el católico, está todo el mundo unido, y yo creo que el 3 de noviembre la iglesia se va a dar la respuesta. Oiga, pastor. Pastor, discúlpeme. Usted acaba de decir que en su iglesia le han asociado, por ejemplo, el frente, gente de la comunidad. Inclusive porque como es un área bien encanóbana, bien metido, a veces me amarra el caballo frente a la iglesia. Inclusive yo lo digo para testimonio. Yo fui con un plan de trabajo a esta comunidad. La comunidad pues recibe la palabra y al no tener un local, el municipio nos cedió el centro comunal por 2 años y medio. Bien. Y comenzamos con un día de culto y terminamos 3. Y una persona que vivía frente al local del centro comunal, que pensábamos que cuando yo fui a llevarle para que compartiera con nosotros en la iglesia, fue una contestación chocante. No, fue un no chocante. Wow. Pero pasado el tiempo, fue la persona que Dios utilizó, porque después se acercó al pastor y le dijo, te quiero vender la casa para que ustedes sigan trabajando. Y gloria a Dios, adquirimos la propiedad, la habilitamos y todavía seguimos en el trabajo. O sea que lo que nosotros pasamos como cristianos, si nosotros lo denunciamos por cada vez que alguien denuncia porque uno escribe algo que le ofende a otra persona, mire, no darían las denuncias para que los pastores realmente se quejaran y dijeran, no cupieran las denuncias en el sistema de justicia. Fíjese, pastor, y muchachos acá, me preocupa esa expresión porque no, o sea, si
si sigue creciendo esta ola de odio contra la iglesia y las comunidades que tradicionalmente le tenían amor y respeto a la institución de fe, a las instituciones de fe, se vuelcan contra ella, esto puede ser realmente cada vez más peligroso para la iglesia, ¿no? Ese es el ambiente que se está desarrollando en Puerto Rico. Vamos en esa dirección. Uy. La escalada de violencia, de rechazo, de repudio, de odio, los medios lo fomentan todo el tiempo. Sí. El concurso de joyas machistas no es otra cosa que eso, etiquetarte, ¿verdad? Presentarte como un fanático, como alguien peligroso. Y estamos empezando a vivir el ambiente, y que Puerto Rico va de manera demasiado acelerada, de unas palabras que dijo Jesús. Mateo 24:9 las reseña. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. En la Nueva Versión Internacional, el mismo Mateo 24:9 dice: entonces los entregarán ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. O sea, el ser cristiano, el tener la bandera, Cristo, que es nuestra bandera, va a representar en un momento, y eso va creciendo, el que nos persigan, el que nos maten, el que nos metan preso. Y eso ya está pasando en Canadá, arriba de Estados Unidos. Por estar en contra, por ejemplo, de la ideología de género, ya tú vas preso. Punto. Wow. En Canadá, en este momento, ya tú vas preso. Si tú vas al estado y le dices: ven acá, no le enseñes esto a mi hijo, se te fue el barco hace rato. Esto es ley aquí, si tú estás en contra, para la cárcel. Wow. En Canadá. Ni idea tenía yo que soy. Claro que sí. Estaba en ese nivel. Claro que sí. Enfoque a la familia, el ministerio que dirige el doctor James Dobson, se fue de Canadá porque las demandas por cualquier cosa que él dijera, que sonara en que la relación solamente de un hombre con una mujer, sin mencionar nada más, ya provocaba una demanda, porque eso significaba que tú estabas excluyendo otro tipo de relación sin mencionarlas. Y el ministerio Enfoque a la Familia dejó de estar en Canadá porque ya las demandas eran insostenibles. Wow. Es que nada, Y eso pasó hace unos años, no ahora reciente, eso pasó hace unos años ya. Ajá. yo creo que nada debe sorprendernos, todo está escrito, todo lo que está ocurriendo está escrito de una manera u otra. Bienaventurados soy cuando digan toda clase de mal mintiendo, cuando persigan por mi causa, los persigan por mi causa. Hay muchos, ¿verdad? Textos donde nosotros ya habíamos estado siendo avisados de que cosas así podían verse. Pero no por eso uno se puede quedar de brazos cruzados. Ese es el punto. Por el contrario. Bueno, esas líneas se quedaron a reventar No. con este tema. Sí. Bueno, son las 7:56 en la mañana, seguimos. La Biblia dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nunca se avergüence de ser cristiano, sosténgalo. Eso no es odiar a nadie. Y levante su bandera sin miedo. Esa bandera es Cristo. Las 7:57. Buenos días, Puerto Rico.